vamos a ver. Ok. Entonces, bueno, se presenta el desarrollo de la práctica 2233 de Packet Tracer de solución de problemas de BTP y DTP. Se nos muestra la topología con 3 switches. Al switch S2 se encuentran conectadas las PCs 0, 1 y 2. Y al switch S3 las PCs 3, 4 y 5, ¿no? El objetivo general es establecer un enlace troncal entre S1 y S2 y entre S1 y S3. Y luego pues configurar de manera correcta el protocolo BTP, el VLAN Trunking Protocol, de tal modo que el switch S1 funja como servidor BTP y los restantes dos switches LAN de capa 2, S2 y S3, pues funcionen como clientes, ¿no? Se nos muestra la tabla de direccionamiento para las PCs. En este caso todas las PCs ya tienen configuradas sus IPs. Y en el caso de los switches S1, S2 y S3, las IPs que se muestran pues son las IPs asignadas a las SVI, a las Switch Virtual Interfaces de cada uno de los switches asociadas a la VLAN 99. Entonces toda esta configuración ya está hecha. Solamente nos va a servir como referencia y al final para pruebas de conectividad de pings entre PCs que pertenezcan a la misma VLAN, ¿no? Entonces, los objetivos, la parte 1 es solución de problemas del Dynamic Trunking Protocol, sobre todo con la parte de la autonegociación y el establecimiento de los enlaces troncales. Luego la parte 2 de solución de problemas de BTP, del VLAN Trunking Protocol, pues ya la configuración de BTP en sí, establecer al switch S1 como servidor y a los switches S2 y S3 como clientes. Y la asignación de puertos. Y la asignación de puertos a las VLAN correctas para permitir la conectividad entre las PCs, ¿no? ¿Cuál es la situación? Dice, en esta actividad los switches S2 y S3 no están implementando la información del protocolo BTP. Usted debe verificar las configuraciones tanto del protocolo DTP, el Dynamic Trunking Protocol, como de BTP, del VLAN Trunking Protocol, que se encuentren bien implementadas, y una vez resueltos todos los problemas, las PCs que pertenezcan a la misma VLAN deben poder comunicarse entre sí. ¿Ok? Entonces se comienza con la parte 1, la solución de problemas de DTP, y nos dice, en la parte 1 solucionará problemas de enlaces troncales entre los switches. Verificará que se utilicen enlaces troncales permanentes entre los switches. Entonces lo primero que nos solicita en el inciso A es que ejecutemos el comando show interfaces trunc desde el modo de ejecución privilegiado en cada uno de los switches para determinar el estado de los enlaces troncales. Entonces eso es justamente lo que vamos a hacer. Entonces vamos a show interfaces trunc. Vamos a empezar con el switch S1. Ok, show interfaces trunc. Entonces desde el modo de ejecución privilegiado ejecutamos el comando show interfaces trunc. Básicamente lo que va a hacer este comando es que nos va a dar un listado de todas las interfaces, o sea, de todos los puertos físicos del switch que actualmente estén participando o sean partícipes de un enlace troncal activo. Entonces, en este caso podemos observar que en el caso del switch S1 nos lista nada, no nos lista nada, no nos lista ninguna interfaz, ningún puerto. Eso significa que actualmente en el switch S1 no tiene establecido ningún enlace troncal con ningún otro switch, o sea, en este caso ningún enlace troncal ni con S2 ni con S3. Y pues de hecho algo similar sucede en los switches S2 y S3, ¿no? Pero lo vamos a corroborar. Ahora sobre el switch S2 hacemos lo mismo, desde el modo de ejecución privilegiado ejecutamos el comando show interfaces trunc. Sucede exactamente lo mismo, no nos lista ninguna interfaz, ningún puerto. Básicamente lo que nos dice es que el switch S2 actualmente no tiene ningún enlace troncal activo con ningún otro switch. Y lo mismo sucede con S3, ¿no? Pero vamos a validarlo. Switch S3 desde el modo de ejecución privilegiado. Ejecutamos el comando show interfaces trunc. Y lo mismo, ¿no? No nos lista ninguna interfaz, ningún puerto. No hay ningún enlace troncal.
Entonces el PDF nos pregunta ¿cuántos enlaces troncales hay configurados en este momento? Pues no hay ningún enlace troncal. No hay ningún enlace troncal. Ningún enlace troncal configurado entre los switches. Entre los switches. Es la respuesta. Luego dice, introduzca el comando show interfaces G01 switchboard desde el modo de ejecución privilegiado en el switch S1 y haga lo mismo para la interfaz G02 en el mismo switch S1. ¿Y cuál es el modo de operación de las interfaces Gigabit Ethernet en el switch S1? Bueno, ok, aquí es donde comienza la parte interesante. Ok, este comando de show interfaces, seguido de un ID de interfaz y luego de la palabra reservada switchboard trunk, nos va a mostrar pues una serie de información, una serie de datos acerca de la configuración y del funcionamiento actual de esa interfaz, de la interfaz especificada, en lo referente a su funcionamiento como puerto de conmutación. Y entonces, entre los datos que nos va a mostrar, entre los datos que nos va a mostrar, nos va a mostrar el nombre de la interfaz, por ejemplo. Nos va a mostrar si el puerto está habilitado como puerto de conmutación y bueno, varios datos, pero de todos esos datos nos vamos a centrar en dos particularmente, en el modo administrativo y en el modo operacional de enlace troncal. Eso es en lo que nos vamos a centrar por el momento. Entonces vamos al switch S1. Vamos al switch S1 y ejecutamos el comando, bueno, desde el modo de ejecución privilegiado, ejecutamos el comando show interfaces G01 switchboard. Y entonces, de toda esa información que nos muestra el nombre de la interfaz, por ejemplo, GIG01, Gigabit Ethernet 01, que está habilitado como un puerto que esta interfaz Gigabit 01 está habilitada como un puerto de conmutación. Y lo que más nos interesa en este momento son estos dos modos, el modo administrativo y el modo operacional. Tanto el modo administrativo como el modo operacional de enlace troncal, que en este momento están configurados como modos estáticos de acceso. Y entonces esto es importante porque lo que deseamos es establecer un enlace troncal entre, bueno, en este caso entre el switch S1 y el switch S2 a través de sus interfaces Gigabit Ethernet 0/1 en sus respectivos lados, en el switch S1 y en el switch S2. Pero para lograrlo necesitamos modificar este modo operacional. Necesitamos que se modifique de estático de acceso a trunk, ¿no? Y eso de hecho pues se va a conseguir más adelante en el desarrollo de la práctica mediante el comando switchboard mode trunk. Aquí lo único que vale la pena recordar es que este modo operacional de enlace troncal se determina en base al modo administrativo, que se especifica de forma explícita o se configura de forma explícita justamente mediante el comando de switchboard mode. Y además, este operational mode se determina, además de tomar en cuenta el administrative mode, se determina a partir de la autonegociación que realiza el protocolo DTP, el protocolo de Dynamic Trunking Protocol. Entonces por ahorita nos vamos a centrar en el modo operacional, que es Static Access. Y vamos a hacer lo mismo sobre este switch S1, pero ahora sobre su interfaz Gigabit Ethernet 0/1 al 2. Y la situación es similar, ¿no? El modo administrativo es estático de acceso, y el modo operacional también es estático de acceso. Entonces el desarrollo de la práctica nos pregunta cuál es el modo de operación, es decir, el operational mode, cuál es el modo de operación en las interfaces Gigabit Ethernet en el switch S1, en ambos casos, en ambas interfaces, la Gigabit 01 y la 02, en ambos casos el modo de operación, modo de operación
es Static Access. Es el modo estático de acceso. Ok. Ahora repita los comandos para las interfaces Gigabit 01 en el switch S2 y Gigabit 02 en el switch S3. Entonces vamos al switch S1 y ejecutamos el mismo comando de show interfaces. Entonces vamos al S2, vamos al switch S2. Vamos a ir al switch S2. Show. Estamos desde el modo de ejecución privilegiado, ejecutamos el comando show interfaces Gigabit 0 diagonal 1 switch port. Y de nueva cuenta nos centramos en el Administrative Mode, en el modo administrativo y en el modo operacional. En ambos casos también están establecidos en modo estático de acceso. Y para el caso del switch S3, pues lo que nos interesa es validar la configuración de esta interfaz Gigabit 0 diagonal 2. Entonces en el switch S3, desde el modo ejecución privilegiado, ejecutamos el comando show interfaces G0 diagonal 2 switch port. Switch port y situación idéntica, ¿no? El modo administrativo y el modo operacional, los dos están configurados en modo estático de acceso. O mejor dicho, el modo administrativo está configurado en modo estático de acceso y el modo operativo fue determinado de forma automática por la autorización de DTP en modo estático de acceso. ¿Ok? Sí, es técnicamente más correcto decir esto último, ¿no? Entonces, bueno, dice, corrija los enlaces troncales y registre los comandos utilizados para corregir los problemas con los enlaces troncales. Bueno, aquí hay una serie de comandos a realizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en el switch S1 y vamos a modificar el modo administrativo a modo trunk, a modo troncal, mediante el comando switchport mode trunk. Entonces eso lo vamos a lograr de la siguiente manera. Vamos a ir a switch S1. Vamos a ir al switch S1. Y bueno, ok. Bueno, aquí hay dos formas de hacerlo en realidad, ¿no? Vamos a hacerlo interfaz a interfaz. Entonces, vamos a ubicarnos en el switch S1. Switch S1. Switch for mode trunk, ¿verdad? Aquí me faltó algo. Bueno, en el switch S1. Vamos a empezar en el switch S1. Vamos a empezar en el switch S1. Entonces, S1. Las dos interfaces Gigabit Ethernet. Entonces, desde el modo de ejecución privilegiado, ejecutamos el comando configure terminal. Ya que estamos en el modo de configuración, seleccionamos la interfaz sobre la cual vamos a operar, en este caso la G01. Y de esa interfaz Gigabit 01 deseamos modificar el modo administrativo de enlace troncal. Eso lo hacemos mediante el comando switch port mode y vamos a especificarlo en modo trunk, en modo troncal. Y al hacer este cambio hay un error. Aquí hay un error que nos marca respecto a una discordancia de la VLAN nativa. Nos dice que hay una discordancia de VLAN nativa descubierta en la interfaz Gigabit Ethernet 0/1 que está establecida en la VLAN 999 contra la VLAN nativa que está configurada del lado de la interfaz Gigabit Ethernet 0/1 en el switch S2 que todavía sigue asociada a la VLAN predeterminada, a la VLAN 1. Entonces hay que hacer todavía una serie de configuraciones ahí. Bueno, solamente una. Hay que cambiar esta configuración de VLAN nativa para que se vea reflejada en ambos extremos del enlace troncal. Y pues que ya no nos dé problemas este mismatch, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hacer lo mismo
con la interfaz Gigabit Ethernet 0,2. Entonces interface Gigabit 0,2. Hace lo mismo. Switch port mode trunk. Se realiza el cambio. Se inhabilita de manera temporal la interfaz y luego se vuelve a habilitar. Down y up. Y se está tardando, no sé por qué. Switch port mode trunk. Ok, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Y luego, ¿qué es lo que falta? Ah, bueno, hay que arreglar esa parte del mismatch. Entonces, para arreglar la parte del mismatch, hay que especificar la vila nativa que se va a utilizar para el enlace troncal. Hay que establecerla en la vila 999. Ok, nada más que aquí sí se requiere un cierto orden para que el efecto de este cambio realmente modifique ambos extremos del enlace troncal y que el enlace troncal se pueda establecer de manera correcta. Entonces, antes de hacer esta parte de la corrección de la vila nativa, vamos a modificar el modo administrativo de enlace troncal en los switches S2 y S3. S2 y S3. Entonces, en el switch S2, en el caso del switch S2, lo que nos interesa es modificar la configuración de la interfaz G01. Entonces, switch S2. De hecho, nos está marcando el mismo error de la discordancia de la vila nativa para el enlace troncal. Pero bueno, por ahorita lo vamos a dejar. Un momento más lo corregimos del lado del switch S1. Pero ahorita lo vamos a dejar así. Entonces, ok. Vamos a modificar. Entonces tenemos... ok, desde el modo de ejecución privilegiado, ejecutamos el comando configure terminal. Ingresamos al modo de configuración global. Seleccionamos la interfaz que deseamos modificar, o sea, cuya configuración deseamos modificar, que en este caso es la G01. Y aquí utilizamos el comando switch port mode trunk, también lo establecemos en troncal, para forzar al enlace troncal entre el switch S1 y el switch S2. Y vamos a proceder de manera similar en el switch S3. Entonces en el switch S3 procedemos de manera similar, pero ahora sobre la interfaz G02. G02. De hecho aquí también nos está marcando el mismo error acerca de la vila nativa para el enlace troncal. Entonces desde el modo de ejecución privilegiado en el switch S3 utilizamos el comando configure terminal. Ingresamos al modo de configuración global. Desde el modo de configuración global seleccionamos la interfaz sobre la cual deseamos hacer la modificación de configuración, en este caso la interfaz G02, y utilizamos el comando switch port mode trunk para forzar a la interfaz que se comporte en modo troncal, o sea, para forzar el enlace troncal entre S1 y S3. Ahí está. Y bueno, ahora sí vamos a corregir esta parte de la discordancia de la vila nativa. Eso lo vamos a hacer del lado del switch S1. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, vamos a utilizar el comando end para volver al modo de ejecución privilegiado. Luego otra vez configure terminal para volver a el modo de configuración global. Y desde ahí vamos a utilizar el comando interface range. Y vamos a seleccionar tanto la interfaz, bueno, las dos interfaces Gigabit Ethernet, o sea, la 1 y la 2. Y sobre ambas vamos a modificar la vila nativa para el enlace troncal. Entonces eso lo vamos a hacer mediante el comando switch port trunk native VLAN. Switch port trunk native VLAN. Y la vamos a establecer en la VLAN 999. VLAN 999. Y pues ya, podemos utilizar el comando end para salir del modo de
de configuración de interfaz, o bueno, técnicamente hablando del modo de configuración de rango de interfaces. Y ya, y volvemos al el modo de ejecución privilegiado. Entonces, en teoría, con esto ya no debería haber problema respecto a este mismatch entre las VLANs. Y entonces, si validamos en los switches S2 y S3, pues ya no han lanzado estos mensajes de error. Entonces parece que ya está solucionado, aparentemente, eso espero. Y pues sí, parece ser que sí, ¿ok? Entonces corrija los enlaces troncales, en teoría ya deben estar corregidos. Y luego nos solicita que verifiquemos los enlaces troncales mediante el comando show. En este caso podemos utilizar justamente el comando show interfaces trunk. Entonces vamos a empezar en el switch S1. Entonces desde el modo ejecución privilegiado utilizamos el comando show interfaces trunk. Como ya habíamos mencionado anteriormente, este comando va a listar todas las interfaces, todos los puertos físicos del switch, en este caso del switch S1, que estén operando en modo troncal, o sea, todas aquellas interfaces, todos aquellos puertos que estén participando en un enlace troncal activo, ¿ok? Y entonces efectivamente nos lista los puertos Gigabit Ethernet, los dos, el 01 y el 02. Nos muestra que están activados, nos muestra el tipo de encapsulación que están utilizando, que es el 802.1Q, para cumplir con el estándar de la IEEE. Nos dice que el estatus actual de ambos puertos es que están en status trunking, o sea, están participando de un enlace troncal, y que la VLAN nativa para ese enlace troncal es la 999, que es lo que acabamos de configurar, ¿no? Que es el cambio de la VLAN nativa que acabamos de configurar aquí mediante este comando, ¿no? Switch port trunk native VLAN 999, está justo aquí, ¿no? Nos muestra algunos datos más, pero por ahorita no los vamos a tomar en cuenta. Bueno, aquí nos muestran las VLANs permitidas en el enlace troncal, o sea, en ambos puertos, tanto el Gigabit 01 como 02, van a permitir el tráfico proveniente de cualquier VLAN de rango normal, de cualquier VLAN con ID entre 1 y 1005. Y nos dice que las VLANs permitidas y activas, que se encuentran activas en este momento en el dominio de administración, o sea, en el dominio BTP, pocas palabras, pues son las VLAN 1, la predeterminada, la 10, 20, 30, la 99 y la 999, ¿no? Bueno, lo de Spanning Tree ahorita no lo vamos a tocar porque eso se ve más adelante en el curso. Justamente se estudia el protocolo de Spanning Tree, el Spanning Tree Protocol, el STP, pero eso todavía no lo vamos a tocar aquí. Y bueno, vamos a hacer lo propio de los switches S2 y S3, ¿ok? En los switches S2, también el switch S2, desde el modo ejecución privilegiado, utilizamos el comando show interfaces trunk y nos va a listar todas las interfaces o todos los puertos que sean partícipes de un enlace troncal, que estén operando en modo trunk. Y nos lista la interfaz, el puerto físico Gigabit Ethernet 0,1. Nos muestra el status trunking y la native VLAN que está utilizando para el enlace troncal, que es la 999. Y bueno, eso significa que está bien, o sea que el cambio de enlace troncal está bien, o sea que ya existe un enlace troncal entre S1 y S2 a través de sus interfaces Gigabit Ethernet 0,1. Y vamos a validar en el switch S3 también el comando show interfaces trunk. Y pues aquí sucede algo similar, ¿no? Nos lista el puerto físico Gigabit Ethernet 0,2. Nos dice que está en status trunking, está operando en modo troncal, está siendo partícipe de un enlace troncal. Y que la VLAN nativa que está utilizando para ese enlace troncal es la 999, ¿ok? O sea, básicamente esto significa que ya existe un enlace troncal entre el switch S3 y el switch S1 a través de sus interfaces a Gigabit 0,2, que es lo que queríamos conseguir. Entonces esa parte ya quedó. Corregir los enlaces troncales es lo que acabamos de hacer, básicamente. Bueno, los comandos ya los vimos en Packet Tracer. Y verificar los enlaces troncales mediante el comando show, pues bueno, específicamente mediante show interfaces trunk, pues ya está, ¿no?
Ahora nos concentramos en la parte 2, solución de problemas de BTP. Entonces nos dice que el switch S1 se debe configurar como el servidor de BTP y los switches S2 y S3 como clientes de BTP. Y que el nombre de dominio de BTP debe ser CCNA en mayúsculas, escrito en mayúsculas, recordando que el sistema operativo de Cisco iOS es case sensitive, hace distinción entre mayúsculas y minúsculas, y que la contraseña de BTP o que la contraseña de dominio BTP debe ser Cisco, todo escrito en minúsculas, ¿ok? Nos indica además que todas las VLAN deseadas ya están configuradas en este momento en el switch S1. Entonces, si en el S1 ejecutamos el comando show VLAN brief para mostrar un listado de todas las VLANs que actualmente están configuradas en el switch S1, pues nos damos cuenta que están las VLANs predeterminadas, incluyendo la VLAN 1 y las VLAN 1002 a 1005. Pero además de esas VLAN está la VLAN 99 para administración, que básicamente es la que se utiliza para la SVI de administración remota de este switch. Bueno, y en los demás switches también. Y la VLAN 999, que es la que se está utilizando como VLAN nativa para el enlace troncal, o mejor dicho, para los enlaces troncales. Y además de esas, nos vamos a centrar justamente en estas VLANs, en la VLAN 10, 20 y 30, en la de staff, en la de student y la de faculty. En la de empleados, estudiantes y profesores o algo así. Que son justamente estas tres VLANs las que nos interesa que el switch S1, ya operando en modo servidor, difunda a los switches S2 y S3 como clientes. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice. Paso 1, verificar la información de VLAN. Utiliza el comando show VLAN brief en todos los switches, en S1, S2 y S3. Y nos pregunta, ¿todos los switches tienen la misma cantidad de VLANs? ¿Y cuántas tiene cada switch? ¿Cuántas VLANs tiene cada switch? Entonces, aprovechando que ya estamos en el switch S1, switch S1 tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 VLANs, ¿no? Entonces, S1 tiene 10 VLANs, tiene 10 VLANs configuradas. Luego vamos a hacer lo mismo en S2 y en S3. S2 y S3, show VLAN brief. Entonces en el caso del switch S2 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 VLANs configuradas. S2 tiene 7 VLANs. 7 VLANs configuradas. Y S3, switch S3, show VLAN brief. También tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También tiene 7. S3 también tiene 7 VLANs configuradas, ¿ok? 7 VLANs, ok. Entonces, ¿todos los switches tienen la misma cantidad de VLANs? No. ¿Y cuántos VLANs tiene cada switch? S1 tiene 10, S2 tiene 7 VLANs y S3 también tiene 7 VLANs, ¿ok? Paso 2, verificar las configuraciones de BTP. Utiliza los comandos show BTP status y show BTP password en los switches, en todos los switches, para verificar el estado de BTP. Y registra la información sobre el estado de BTP en la tabla que se muestra a continuación. Ok, entonces el comando show BTP status, como su nombre lo indica, muestra el estado o la configuración y el funcionamiento actual del protocolo BTP en el dispositivo, en el switch en el que se ejecuta el comando. Ahora, de toda la salida que genera show BTP status, de toda esa salida de todos esos datos, nosotros vamos a centrar nuestra atención en el nombre de dominio del BTP y en el modo de operación de BTP del switch, que ya sabemos que puede operar como servidor, como cliente o en modo transparente. En esos dos datos los vamos a sacar del resultado del comando show BTP status para llenar esta tablita. Y para poder llenar esta columna de contraseña de BTP, pues utilizamos la salida o el resultado generado por el comando show BTP password, que pues básicamente lo que hace es consultar la contraseña de BTP que tiene configurada, si es que tiene configurada alguna, actualmente el switch, ¿ok? Entonces, ok, comenzamos con el switch S1, show BTP status.
Nos comenzamos con el switch S1, show BTP status. Y de todos los datos que nos muestra, nos vamos a centrar en el nombre de dominio, BTP domain, que aquí aparece nada, o sea es null, no tiene configurado ningún nombre de dominio, null. El modo de operación, que en este caso para el switch S1, BTP operating mode es transparent, en este caso está transparent, está operando en modo transparente. Y la contraseña de BTP la podemos consultar mediante el comando show BTP password. Show BTP password. Show BTP password. Y nos muestra el mensaje de que la contraseña de BTP no está configurada. O sea, en este switch no está configurada. Not configured. No configurada. Configurada, o lo que es lo mismo, en este momento no tiene contraseña o sin contraseña. Sin contraseña de BTP. En el switch S2, pues lo mismo, ¿no? Switch S2, show BTP status. De todas las salidas que genera, nos concentramos en el BTP domain name, que aquí sí tiene configurado un nombre de dominio BTP, que en este caso es CCNA en minúsculas. CCNA en minúsculas. Sorry, me equivoqué. CCNA en minúsculas aquí. CCNA en minúsculas. El modo de operación para el switch S2. BTP Operating Mode, que es transparent, también está en modo de operación transparente. Y para consultar la contraseña de BTP, pues utilizamos el comando show BTP password. En S2, show BTP password, show BTP password. Y nos dice que la contraseña BTP tampoco está configurada. En el switch S2 tampoco está configurada. No configurada. O lo que es lo mismo, en este caso, en este momento, sin contraseña. Ok. Ahora en el caso del switch S3, show BTP status. BTP domain name, en este caso es CCNA en mayúsculas. Eso está bien, eso es correcto, es como debe ser. Y el modo de operación para el switch S3, BTP operating mode, transparent, también está funcionando en modo transparente. Y para consultar la contraseña de BTP utilizamos el comando show BTP password. En S3, show BTP password. BTP password, aquí sí tiene configurada una contraseña, que en este caso es Cisco con la letra C en mayúscula. Y ahí está, ¿no? Aquí obviamente hay que hacer una serie de correcciones porque según lo establece el desarrollo de la práctica, el nombre de dominio BTP debe ser CCNA en mayúsculas. Entonces hay que corregir aquí el nombre en minúsculas del switch S2 y hay que corregir la contraseña BTP, que debe ser Cisco en minúsculas, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí hay que configurar en S1 y S2 porque ni siquiera tienen contraseña de BTP, evidentemente, ¿no? Entonces, registra la información, bla, bla. Paso 3, corregir las configuraciones de BTP. Registra los comandos utilizados para corregir las configuraciones de BTP. Ok, entonces vamos a comenzar con el switch S1. Switch S1. Nos encontramos en el modo de ejecución privilegiado. Utilizamos el comando configure terminal para ingresar al modo de configuración global. Ya que estás ahí, utilizas el comando BTP mode. Y en este caso vamos a configurar el switch S1 como servidor. Entonces mode server. Ya está. Entonces nos dice setting device to BTP server mode. Entonces ya está configurado como en modo servidor. Bueno, ahorita lo podemos validar con el comando show BTP status, pero por el momento vamos a dejarlo así. Además de ello, ¿qué necesitamos? En el switch S1 necesitamos configurar el nombre de dominio, que todavía no tiene. Entonces utilizamos el comando BTP domain seguido del nombre de dominio, que en este caso debe ser CCNA en mayúsculas, todo en mayúsculas.
CCNA. Nos dice changing BTP domain name from null to CCNA. Entonces paso de nulo a CCNA en mayúsculas. Ya está el nombre de dominio. Y ¿qué más nos falta? Configurar la contraseña. Entonces en el switch S1, todavía desde el modo de configuración global, BTP password debe ser Cisco en minúsculas. Debe ser Cisco en minúsculas. Efectivamente Cisco en minúsculas. Y setting device VLAN database password to Cisco, pues ya está Cisco en minúsculas. Y en teoría sí debería quedar el switch S1. Para validar podemos ejecutar en el mismo switch S1 desde el modo de ejecución privilegiado el comando show BTP status. Entonces checamos BTP operating mode ya está como server, BTP domain name ya es CCNA en mayúsculas. Y solamente para validar, pues también el comando show BTP password nos dice que la contraseña de BTP es Cisco en minúsculas. Entonces eso ya está. Ahora vamos con el switch S2. En el switch S2 deseamos que sea un cliente. Entonces desde el modo de ejecución privilegiado utilizamos el comando configure terminal, ingresamos al modo de configuración global. Desde ahí utilizamos BTP mode y en este caso deseamos que sea un cliente o client. Setting device to BTP client mode, ya está. Además de eso, necesitamos corregir el nombre de dominio porque debe ser en mayúsculas. Entonces ejecutamos el comando BTP domain seguido del nombre de dominio de BTP correcto, que en este caso es CCNA en mayúsculas. Changing BTP domain name from CCNA en minúsculas a CCNA en mayúsculas. Ya está corregido el nombre de dominio. Y hay que configurar una contraseña de BTP. Entonces en S2, todavía desde el modo de configuración global, ejecutamos el comando BTP password. Vamos a establecer la contraseña del dominio de BTP en Cisco en minúsculas. Setting device VLAN database password to Cisco minúsculas. Eso ya debe estar. Y en teoría con eso ya debería estar. Ya debería estar listo toda la configuración de BTP en el switch S2. Entonces utilizamos el comando end para salir del modo de configuración global, volvemos al modo de ejecución privilegiado. Desde ahí puedes utilizar el comando show BTP status para validar que los cambios que acabamos de realizar respecto a la configuración de BTP realmente surtieron efecto. Y entonces validamos BTP operating mode client como cliente y el BTP domain name es CCNA en mayúsculas. Está perfecto, ¿no? Finalmente, para validar la contraseña, show BTP password y nos muestra BTP password Cisco en minúsculas. Está perfecto. Entonces ahora vamos con el switch S3. Switch S3, desde el modo de ejecución privilegiado, comando configure terminal, desde el modo de configuración global, y desde ahí, desde el modo de configuración global, ejecutas el comando BTP mode. BTP mode, en este caso debe ser un cliente, BTP mode client. Setting device to BTP client mode, ya está. ¿Qué otra cosa hay que modificar? El nombre de dominio, en el caso del switch S3 es correcto, CCNA en mayúsculas, así que lo único que falta es corregir la contraseña, que debe ser Cisco en minúscula. Entonces switch S3, BTP password, Cisco escrito en minúsculas. Setting device VLAN database password to Cisco en minúsculas. Y de nuevo cuenta, para validar, pues podemos ejecutar el comando show BTP status. Entonces verificamos BTP domain name, CCNA en mayúsculas, que ya lo tenía. BTP operating mode en client, modo cliente. ¿Y qué nos falta? Nos falta algo. La contraseña, claro. Show BTP password. Y ya, nos muestra la contraseña, BTP password, Cisco en minúsculas. Y ya está, ¿no? Ya, en teoría ya están las correcciones. Nos dice corregir las configuraciones de BTP. Verificar la asignación de puertos. Dice a continuación. Verificar las configuraciones de BTP. Sí, supone que ya están. Corregir las configuraciones de BTP. Verificar las asignaciones de puertos. Ok, ahora, para validar que efectivamente las correcciones de BTP fueron correctas,
Lo que podemos hacer es que en el switch S2 y S3 podemos ejecutar el comando show VLAN brief, y entonces efectivamente las VLANs 10, 20 y 30 ya fueron replicadas en el switch S2, y en el switch S3 pues, tendría que haber pasado lo mismo, ¿no? Que son los clientes. Show VLAN brief. Ajá, en S3, en el switch S3, que también es el otro cliente, ya fueron replicadas las VLAN 10, 20 y 30 de Staff, Student y Faculty. Entonces significa que BTP está funcionando correctamente. Ahora lo que falta es verificar la asignación de puertos. Dice, los puertos de switch que se conectan a las PCs deben configurarse en las VLAN correctas para que las PCs que pertenecen a la misma VLAN puedan comunicarse entre sí. Utiliza el comando show VLAN brief en el switch S2 y S3 para determinar si se han asignado VLANs a los puertos de switch. Bueno, según la tabla, ¿no? Según esta tabla de asignación. Y nos pregunta, ¿qué VLAN está asociada con estos puertos de switch? O sea, ¿cuál es la virtual LAN? ¿Cuál es la VLAN que está asociada con los puertos F01 del switch S2, F08 del switch S3, F09 del switch S2, etcétera? Y entonces al ejecutar el comando show VLAN brief en S2 y en S3, que es lo que acabamos de hacer, pues básicamente nos damos cuenta que todos los puertos, con excepción del puerto gigabit 01 en el caso del switch S2, porque el puerto gigabit 01 es el que está siendo utilizado como puerto troncal, como puerto de enlace troncal. Exceptuando ese puerto, el resto de los puertos de este switch 2, todos están asociados a la VLAN 1, a la VLAN predeterminada. Y lo mismo, básicamente lo mismo sucede con el switch S3, ¿no? Nada más que ahí el puerto que no está listado es el puerto gigabit 02, porque justamente esa interfaz, ese puerto gigabit 02 es el que está operando como troncal. Es el puerto que está siendo utilizado para el enlace troncal. Entonces, exceptuando ese puerto, el resto de los puertos, todos los demás puertos, todos están asignados a la VLAN 1, a la VLAN predeterminada, ¿no? Entonces nos pregunta qué VLAN está asociada con estos puertos que se listan aquí en la tablita. Los puertos del switch, pues es la VLAN 1, ¿no? La VLAN 1, la VLAN predeterminada. La VLAN predeterminada. O bien, si lo quieres ver de la otra manera, puedes decir que todos los puertos, con excepción del puerto troncal, tanto en el switch S2 como S3, todos los puertos, con excepción del puerto troncal, están asociados o están asignados a la VLAN 1, a la VLAN predeterminada. Entonces, obviamente hay que corregir esas asignaciones. Se utiliza la información de la tabla anterior, esta tabla, para corregir las asignaciones de puertos a las VLAN 10, 20 y 30 en los switches S2 y S3. Registra las configuraciones de asignación de VLAN a continuación. Entonces vamos a comenzar con el switch S2. Vamos a comenzar con el switch S2. Entonces, ok, comenzamos switch S2 desde el modo de ejecución privilegiado, configure terminal, ingreso al modo de configuración global. Ahora el comando interface para seleccionar una interfaz para la cual deseamos modificar su configuración. Switch S2, la interfaz F01. Interfaz F01. Ahora de esa interfaz nos interesa primero especificar el modo administrativo de troncal, el modo administrativo de enlace troncal como modo estático de acceso, ¿ok? Eso lo hacemos mediante el comando switchport mode access, ¿ok? Y eso básicamente lo que va a hacer es que le va a indicar al switch que ese puerto Fast Ethernet 0/1 va a estar asignado o va a estar asociado o va a permitir el tráfico de una y solamente una VLAN de datos. Ahora, esa asignación, ya la asignación tal cual a la VLAN, se realiza mediante el comando switchport access VLAN. En este caso, la interfaz F01 del switch S2 debe pertenecer o debe estar asignado a la VLAN 10. Entonces, switch port access VLAN 10.
Y hacemos lo mismo con el resto de las interfaces. Todavía desde el modo de configuración de interfaz es posible cambiar de interfaz mediante el comando interface. Ahora vamos a seleccionar la interfaz F09. Seleccionamos la interfaz F09 y procedemos de manera similar, ¿ok? Switch port mode, access, y luego switch port access VLAN, y la F09 debe estar asignada a la VLAN 20. La VLAN 20. Ajá. Luego seleccionamos la interfaz del switch S2, la interfaz F017. F017. Luego switch port mode access. Luego switch port access VLAN. F017 debe estar asociado a la VLAN 30. La VLAN 30, ¿ok? Y ya, en teoría con eso debería ser suficiente para la asignación de puertos a VLAN. Para validar que las configuraciones fueran correctas, podemos utilizar el comando show VLAN brief. Y entonces, efectivamente, la interfaz F01 está asignada a la VLAN 10, la F09 a la VLAN 20 y la F017 a la VLAN 30. Y ahora vamos a hacer algo similar, pero del lado del switch S3. Desde el modo de ejecución privilegiado, ejecutamos el comando configure terminal, ingresamos al modo de configuración global y desde ahí seleccionamos una interfaz mediante el comando interface. Vamos a operar sobre la interfaz F08, vamos a cambiar la configuración de la interfaz Fast Ethernet 0-8. Switch port mode access, luego switch port access VLAN y la F018. No, F08, F08 está bien. F08 debe estar asignada a la VLAN 10. Ajá, F08 a la VLAN 10. Ajá. Luego cambiamos de interfaz, seleccionamos la interfaz F016. F016. Otra vez. Switch port mode. No me equivoqué. Switch port mode access. Luego switch port access VLAN. Y la F016 debe estar asignada a la VLAN 20. VLAN 20, luego cambiamos de interfaz, seleccionamos otra interfaz, que en este caso va a ser la interfaz F024. Interfaz F024. Perdón, F024. Luego switch port mode access. Luego switch port access VLAN. F024 debe estar asignada a la VLAN 30. La VLAN 30. Ajá, VLAN 30. Y pues ya, ¿no? Con eso debería estar corregida la asignación de puertos a VLANs. Puertos a VLANs, sí, debería ser. Vamos a ver. Y para validar que esta configuración de asignación de puertos a VLAN se realizó de forma correcta, podemos utilizar el comando show VLAN brief. Y efectivamente validamos la interfaz F08 está asignada a la VLAN 10, la F016 a la VLAN 20 y la F024 a la VLAN 30. Entonces esa parte ya está. De hecho, en este momento, si validamos el avance de la actividad, o sea, en check results, nos va a mostrar felicitaciones, ha finalizado esta actividad, o sea, de todos los ítems autoevaluables de forma automática, tanto en el switch S2 como en el switch S3 ya se logró la correcta asignación de puertos a sus respectivas VLAN, F01 a su VLAN correcta, F07 a su VLAN correcta, F09 a la VLAN correcta, y la configuración de BTP respecto al modo, que debe ser cliente, en ambos casos, S2 y S3, el nombre de dominio ya se configuró de manera correcta, CCNA en mayúsculas, y la contraseña de dominio BTP en Cisco en minúsculas, y de manera bastante similar en el switch S3, ¿no? La correcta asignación de los puertos a sus respectivas VLAN, y en este caso respecto a BTP, el modo de BTP que debe ser cliente para el switch S3,
y la contraseña, ¿no? El establecimiento de la contraseña de dominio de BTP para S3, que es Cisco en minúsculas, ¿no? Pero en el PDF de instrucciones todavía falta una parte, ¿no? Falta una parte que es la verificación de conectividad. Aquí en lo que hay que tener, en lo que hay que poner atención es en que esta verificación de conectividad solamente se da entre las PCs que pertenecen a la misma VLAN. Entonces, por ejemplo, la verificación de conectividad de la PC0 a la PC5 se da por la siguiente razón. Vamos a observar la topología de Packet Tracer y vamos a poner atención en la PC0. Vamos a poner atención en la PC0. Entonces, la PC0 está conectada a la interfaz Fast Ethernet 0/1 del switch S2 y la PC5 está conectada a la interfaz Fast Ethernet 0/8 del switch S3. Y aquí es donde viene la parte interesante. Entonces hay que recordar switch S2, F01, switch S3, F08. Y entonces, si nos damos cuenta en esta tabla de asignaciones, la interfaz F01 del switch S2 y la F08 del switch S3, ambas están asignadas a la VLAN 10, o dicho de otra manera, la PC0 y la PC5 pertenecen a la VLAN 10. Algo similar sucede con la PC1 y la PC4. La PC1 y la PC4 pertenecen a la VLAN 20 y la PC2 y la PC3 pertenecen a la VLAN 30. Además de, bueno, el direccionamiento IP, ¿no? El respectivo direccionamiento IP, tanto la PC0 como la PC5 están configuradas con direcciones IP que pertenecen a esta red, a la 172.16.10.0/24, luego la PC1 y la PC4 a la red .20.0/24 y la PC2 y la PC3 a la red .30.0/24. Lo que se puede observar en la tabla de direccionamiento al principio, PC0 y PC5, vamos a poner atención, PC0 y PC5, ¿cuál es la dirección IP que tiene asignada? 172.16.10.1 y .10.2, ¿ok? Entonces por eso las pruebas de conectividad solo se hacen entre esas PCs, ¿no? De PC0 a PC5, PC1 a PC4 y PC2 a PC3. Entonces nos ubicamos en la PC0 y vamos a lanzar un ping hacia la PC5. Vamos a copiar la dirección IP de la PC5. PC5 tiene esta dirección IP, .10.2, ¿no? Vamos a copiar. Nos ubicamos en la PC0. Vamos a desktop y el command prompt y lanzamos el ping. Y ahí están las respuestas, ¿no? Entonces, sin problema. 4 paquetes enviados, 4 recibidos, ninguno perdido. Ok, prueba de conectividad completa, correcta. Ok, entonces continuamos en las pruebas de conectividad. Ahora vamos en la prueba de conectividad de la PC1 a la PC4. Copiamos la IP de la PC4 y nos ubicamos en la PC1. Aquí nos ubicamos en la PC1. Desktop, command prompt, y desde aquí lanzamos el ping, el mensaje de eco de ping. Y ahí están las respuestas, ¿no? 4 paquetes enviados, 4 recibidos, ninguno perdido, conectividad correcta. Y la última prueba de conectividad que va de la PC2 hacia la PC3. Tomamos la IP de la PC2 y la copiamos. No, perdón, es de la PC2 a la PC3, perdón, la PC3. Tomamos la IP de la PC3. De la PC2 hacia la PC3. Nos ubicamos en la PC2. Estamos en la PC2. Vamos a la pestaña de desktop. Elegimos command prompt. Y ejecutamos el comando ping, ¿no? Ping hacia la IP de destino que nos interesa. Y bueno, ahí están las respuestas, ¿no? 4 paquetes enviados, 4 recibidos, ninguno perdido, conectividad correcta. Bueno, conclusiones acerca de esta configuración. Bueno, primero, acerca de DTP es importante recordar, bueno, primero, importante diferenciar
entre el modo administrativo y el modo operacional de enlace troncal de las interfaces, de cada una de las interfaces de cada uno de los puertos. Ajá. Entonces, si nos ubicamos en un cierto switch, y por ejemplo aquí mostramos show interfaces G01 switch port. Ajá. Hay que hacer una diferenciación importante aquí entre el modo administrativo y el modo operacional y tomar en cuenta los resultados de la negociación del protocolo DTP, del Dynamic Trunking Protocol. Entonces, durante el desarrollo de la práctica, yo configuré el modo administrativo en troncal para todos los puertos, para todas las interfaces que intervienen en los enlaces troncales entre los switches S1, S2 y S3. Y aquí me permití hacer una ligera modificación, específicamente en la interfaz Gigabit 01 del switch S2. Modifiqué el modo administrativo a Dynamic Auto, pero el modo operacional sigue siendo Trunk, y esto sucede por todas las posibles combinaciones con las que el protocolo DTP puede trabajar, recordando un poco la tablita que se muestra en la lectura 2142, ¿no? En donde si tenemos en un extremo del enlace un puerto con modo administrativo troncal y en el otro un puerto en modo dinámico, como en este caso en modo automático, modo dinámico automático. Entonces troncal versus dinámico automático genera un enlace troncal, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta todas estas combinaciones para que el protocolo DTP, que está habilitado por omisión en los equipos de Cisco, pueda generar un enlace troncal activo, que es un prerequisito para que el servidor BTP pueda difundir de manera correcta su información acerca de las VLAN en el dominio, y que pues esa información pueda ser recibida por los clientes, y que los clientes sean capaces de actualizar digamos, sus bases de datos locales de VLAN, aunque sean almacenadas solamente de forma temporal. ¿Qué más? Bueno, la práctica se centra bueno, en la primera parte, en toda la parte de DTP, justamente en toda esta discusión entre el modo administrativo y el modo operacional y la autonegociación que hace el protocolo DTP, el Dynamic Trunking Protocol. Y en la segunda parte, donde ya viene la parte de BTP, siempre es importante verificar primero el estado actual de BTP, cómo está configurado y cómo se está ejecutando el protocolo BTP en cada uno de los dispositivos antes de hacer cualquier tipo de modificación. Y el comando que nos permite hacer eso es el comando show BTP status. Ajá. Y aunque nos muestra varios datos, de momento en los que más nos vamos a centrar es en el modo operativo, que ya sabemos que puede ser cliente-servidor o transparente, y las implicaciones que tiene cada uno, ¿no? Ya sabemos que el cliente sí tiene la capacidad de crear, eliminar y renombrar VLANs en el dominio, y que esos cambios se van a ver reflejados en todos los clientes que pertenezcan al mismo dominio BTP. Es importante también que si deseamos que varios switches formen parte del mismo dominio, se configure el mismo nombre de dominio en todos los dispositivos, exactamente respetando mayúsculas y minúsculas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí en el desarrollo de la práctica, el nombre del dominio es o debe ser CCNA en mayúsculas. Entonces hay que asegurarse que ese nombre de dominio se respete con todas las mayúsculas en todos los dispositivos, en todos los switches que deseamos que pertenezcan al mismo dominio. ¿Qué más? Bueno, lo mismo va para la contraseña. Para la contraseña de dominio tiene que coincidir en todos los dispositivos que deseemos que formen parte del mismo dominio. Y, y bueno, además de eso, en el caso específico de BTP hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadosos con el número de revisión de configuración. En esta práctica no se ve, o sea, no se introduce esa problemática, pero en las lecturas del material de Cisco, se nos advierte que si en algún momento dado nosotros ingresamos un nuevo switch a un dominio de BTP, ya sea en modo cliente o en modo servidor, y ese switch tiene un número de revisión de configuración mayor que cualquiera de los demás dispositivos en el dominio,
Entonces esa configuración va a tener prioridad y esa configuración se va a difundir por todo el dominio. Entonces eso eventualmente podría conducir a algunos errores. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto, en ese sentido. Y, y pues nada, ¿no? Además de eso, pues bueno, ya el modo operativo, nombre de dominio y la contraseña, pues sí, básicamente son los aspectos en los que más nos vamos a fijar de momento, en los que vamos a fijar nuestra atención. Y bueno, lo que ya sabíamos de antes, ¿no? La comprobación de que efectivamente las VLANs que se tengan configuradas en el servidor y que cualquier modificación que se haga a esas VLANs, o sea, cada vez que se crea una VLAN o que se elimina una VLAN o que se le cambia el nombre a una VLAN, esos cambios se ven reflejados de forma automática en los clientes, siempre que, por supuesto, los enlaces troncales se encuentren correctamente configurados y activos entre los switches que participan en el dominio, y siempre la comunicación va del servidor al cliente, ¿no? Y bueno, el modo transparente, que ya sabemos que los cambios que se realicen ahí respecto a creación, eliminación y renombramiento de VLANs, todos esos cambios son locales únicamente ese switch. Y que pues básicamente respecto a su participación en el protocolo BTP, pues esencialmente se limita a retransmitir sí, o dejar pasar las actualizaciones de BTP de cliente perdón, de servidor a cliente, básicamente, ¿no? Esencialmente. Y pues ya, nada más yo diría que esas son las conclusiones de la práctica. Y bueno, eso sería todo de mi parte.